hacia arriba y busca los 160 de su transportador. Conduce la regla derechita, derecha, 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 hacia esa marcación de los 160 que acaba de hacer y traza una recta como me ve trazándola, interlineada, hasta que llega a esos 160 de su transportador. Se cruzaron aquí, ahí dibuja su puntico. Vamos con los 170. Traza hacia arriba su recta interlineada vertical y ahora se ubican los 170 de su transportador. Traza una recta horizontal que se encuentre derechita, derechita, con esa recta vertical que acabó de trazar en 170 desde su plano cartesiano. Listo. Traza la línea interlineada horizontal, que es la que me ve trazándole. Y ya ahí donde se encontraron, pone el puntico. Listo, 180. ¿Qué pasa con 180? Fíjese que 180 coincide con el lado extremo de la izquierda del transportador, que también es 0, fíjese. Va sobre la misma línea del 0. Entonces en 180 pone el puntico ahí sobre el 0. Y ya tiene la primera curva que va hacia arriba, o el primer sector de curva de la función senoidal que va hacia arriba, que creo que ahí la logra distinguir con los punticos, ¿cierto? Vamos a continuar porque aún no acabamos. Hasta ahora tenemos la mitad de la función en un periodo. Nos hace falta la otra mitad. ¿Cómo hacemos con la otra mitad? Pues como ya lo de arriba se nos acabó, entonces ¿a dónde cree que vamos ahora? Al sector de abajo. Muy bien, vamos hacia abajo, a tocar al tercer cuadrante que va abierto hacia abajo y el cuarto cuadrante que también está abierto hacia abajo. Entonces, ahora no trazamos líneas verticales hacia arriba desde el 190, sino hacia abajo. Listo. Y buscamos a nuestro 190 en el transportador. Trazamos una recta netamente horizontal que coincida o choque con esa que acabaste de dibujar, vertical. Cuando ya la tengas, trazas tu línea horizontal interlineada, fíjate. Y cuando se choquen, pones el puntico, ya, cuando se encuentren. Vamos ahora con los 200, perdónenme. Esos 200 tienen que tener una línea vertical dirigida hacia abajo. ¿Por qué hacia abajo? Porque ya estamos en el sector de abajo, ¿no? Vamos a, saliendo de los 200 grados, en nuestro plano, en nuestro transportador, dirigirnos hacia nuestro plano, de tal forma que se crucen. ¿Quién es, profe? La recta horizontal, que tiene que ser totalmente derechita, que voy a trazar saliendo de mi transportador con la recta vertical que ya tracé. Y donde se cruzan, pongo el punto. Listo, sigamos hacia abajo. 210, una línea vertical que trazas derechita hacia abajo e interlineada. Listo. Te vas a ir a los 210 de tu transportador y derechita de manera horizontal vas a mandar tu línea interlineada también hasta que se choque con esa última vertical que trazaste. Listo. Cuando ya se hayan chocado, pones el puntico en el pleno choque de las dos rectas. Vamos a 220. Trazas una recta vertical inicialmente hacia abajo. Vas y buscas los 220 en tu transportador. Colocas la regla y derechita, derechita, la conduces hacia la intersección con esa recta vertical que trazaste. Derechita, chicos. Y horizontal. Listo. Donde se cruzaron, le pones el punto. Vamos a los 230. Trazamos hacia abajo nuestra recta vertical bien derechita. Buscamos los 230 aquí.
En nuestro transportador ya hacemos que coincidan ¿quiénes? Esta recta horizontal que vas a trazar con la última vertical trazada, tal cual lo hicimos arriba, hacer coincidir rectas verticales con rectas horizontales. Las horizontales, ¿de dónde salían? De las marcas de los ángulos del transportador, derechitas, y las verticales salían de generar un trazado vertical sobre cada uno de los ángulos de nuestro plano cartesiano. Vamos ahora con 240, entonces trazamos una recta hacia abajo en los 240. Y vamos a buscar los 240 en nuestro transportador. Desde ahí de los 240, sacas por favor una recta horizontal totalmente derecha que se cruce o corte con la última vertical que acabas de trazar, o sea, a los mismos 240 grados de tu eje horizontal. Tiene que ser derecha porque si se le mueve la regla, pues la embarra. Listo. Aquí se le cruzaron, pone el punto. Vamos a los 250. 250, otra recta vertical interlineada hacia abajo. Y se va a sus 250 del transportador y con una línea netamente horizontal derechita hace coincidir esa recta horizontal que va a dibujar con la última vertical que trazó. Donde se crucen, donde se corten, forma el punto de la función que vamos a graficar. Ahí se cruzaron, ahí está mi punto. Vamos ahora a los 260. Entonces en los 260 mandamos una recta vertical interlineada hacia abajo. Nos vamos al transportador, buscamos mis 260 que están por acá. Y con la regla mandamos una rectica horizontal derecha. No se vaya a enredar, es derecha. Que a veces la hacen torcida, la hacen más abajo de donde es o más arriba de donde es y la embarran. Y ahí colocan el puntico. Listo. Vamos a los 270. Trazas una recta en los 270 hacia abajo, interlineada. Listo. Te vas desde los 270 de tu transportador y trazas una recta que sea netamente horizontal, chicos. Netamente horizontal. Y que cruce con esos 270. Cuya recta vertical ya hemos dibujado. Y ahí pones el puntico. Listo. Terminamos con nuestro tercer cuadrante. Fíjese que ya vamos este sector de curva. Nos falta el último para terminar un periodo, o sea, una sola repetición de la función seno. ¿Cómo hacemos ahora? Este último cuadrante también está hacia abajo del eje horizontal, por lo tanto nos seguiremos moviendo hacia abajo. ¿Listo? Entonces, en 280 trazas una recta vertical interlineada hacia abajo. En 300 también, y así sucesivamente, pero lo voy a ir haciendo paso a paso. Yo creo que aquí me comí un ángulo, ¿sí? 280, este era 290. Sin embargo, bueno, ahorita lo arreglamos. Vamos a buscar aquí nuestros 280, ya los encontré. Y hacemos que coincidan de manera recta, horizontal, esos 280 que salen de mi transportador con esa recta vertical que trazamos a los 280 salientes de nuestro plano cartesiano, de nuestro eje X entonces. Listo. Se cruzaron acá. Por lo tanto, ahí formas el puntico. Vamos a los 290. Entonces, déjenme y corrijo acá. Que esto era 290. Esto era 300. Esto era 310. Esto era 320. Esto era 330, 340, 350 y el último nos da, que es este de acá,
360, que es una revolución completa. ¿Listo? Bien, mientras se seca podemos seguir graficando. Entonces, nos vamos a ubicar en los 290 y vamos a hacer nuestra línea vertical hacia abajo, ¿cierto? Vamos a pararnos en los 290 de aquí de nuestro transportador y hacer coincidir con la regla una recta horizontal que se corte en esa vertical trazada. Pero tiene que ser muy bien trazado eso, o si no cometemos errores. Listo. Ahí donde se chocan, pones el puntico. Vamos a los 300. Trazamos nuestra recta vertical hacia abajo, derechita e interlineada, ¿cierto? Y buscamos los 300 ahora aquí en nuestro transportador. Y desde ahí sacamos una recta que sea horizontal, totalmente horizontal y derechita. Y que se cruce con esa vertical que hemos trazado a esos 300 grados. Aquí está. Pone el punto ahí. ¿Listo? Vamos ahora a nuestro 310. Trazamos una recta vertical hacia abajo interlineada. Y vamos a buscar los 310 aquí en nuestro transportador. Esperen un segundo porque ahorita lo tracé, fue en un valor más arriba, el anterior. El anterior se chocaba, era aquí, no arriba. Estaba trazando el de otro ángulo. El que se va a chocar en ese punto es el siguiente. Listo. Por eso les digo que es de vital importancia trazar bien la recta. Vamos a 300 y vamos en 290, 300, vamos a 310. Ahora sí, 310. Mandamos la recta horizontal en todos los 310 salientes de nuestro transportador y hacemos que choque con la que habíamos bajado vertical. Ahora sí quedó correcto. Vamos a trazar, si quieren pongámosle ya los números a esto. 290, ya debió haber secado. 300, 310, 320, 330, 340, 350 y 360. Listo. Entonces vamos a trazar hacia abajo nuestra línea vertical en 320. Y vamos a buscar los 320 aquí en nuestro transportador que están acá, fíjense. Entonces coloca ahí la regla. Y de manera netamente horizontal, sin perderse, hace que coincida con esa última recta vertical que trazó desde los 320. Aquí se cruzan, por lo tanto ahí coloca el punto. Vamos hacia abajo con 330, trazamos una recta vertical interlineada hacia abajo. Listo. Buscamos los 330 aquí, que serían estos, en nuestro transportador, y de manera netamente horizontal hacemos que se choquen. Esa recta horizontal que va a salir desde mis 330 del transportador con esa vertical que trazamos saliente desde mi plano cartesiano, desde mi eje X también a los 330. Y ahí pone el puntico.
Vamos con los 340. Una recta vertical interlineada hacia abajo. Listo. Sale de los 340 de su transportador, que es este punto, y con una regla de manera netamente horizontal, sin desviarse, derechita, hace coincidir con la vertical última trazada, que también sale de los mismos 340, pero desde el eje horizontal de su plano cartesiano. Ahí donde se hayan cruzado, pone el puntico. Vamos a terminar con los 350. Trazamos una recta vertical hacia abajo. Vamos a buscar los 350 de nuestro transportador y con la regla de manera netamente horizontal vamos a cruzar esa última recta vertical trazada, que quede derechita tocando a los 350 de nuestro transportador, y debe ser horizontal, ¿no? Como me ve trazándola. Listo. Cuando ya se hayan cruzado, le pone ahí el puntico. ¿Por qué decimos que terminamos en 350? Porque los 360, chicos, están sobre el 0. Al estar sobre el 0, pues obviamente el punto debe estar sobre ese 0. Y hemos terminado. Ahora, ¿qué hacemos, profe? ¿Qué hacemos con esos punticos que nos salieron? Los tienes que unir. Entonces, aquí vamos a hacerle un llamado a tu pulso, naturalmente, para unirlos. Y es mejor dibujarlos con un lápiz, cosa que después los pueda retener ya con esfero. Entonces, une los puntos. Le tiene que dar una curva, no le puede dar un triángulo ni una cosa así toda rara y toda exótica. Le tiene que dar una curva. Listo. Ya tracé la primera parte. Sigo uniendo mis puntos con mi lápiz. Hay chicos que tienen un muy buen pulso. Hay otros que son más torciditos así en el pulso. Pero pues tienen que buscar la forma de que les quede correcto. Sin embargo, en las papelerías venden unas reglas que se llaman curvígrafos, que también sirven para hacer estas curvas. Pero si ustedes no lo saben manejar, pues es mejor que lo hagan a pulso. Listo. Si quieren la pueden reteñir, si no la pueden dejar así, pero yo la voy a reteñir para que la puedan ver un poco mejor. Listo, la curva. Y listo. Esa es la curva. Entonces fíjense que tiene que ser una curva, no es un triángulo, no es una cosa exótica, no es rara, es una curva, sube, llega a un punto máximo, baja, cruza por el eje 0, por el punto 0 en el ángulo de 180 grados, sigue bajando hasta un punto mínimo y luego vuelve y sube hasta llegar otra vez a 0 en el ángulo de 360. ¿Cuántas veces pasa en una sola vuelta por 0? Pasa en el ángulo 0,
en el ángulo de 180 y en el ángulo de 360. Pasa 3 veces por ese 0 del eje X, ¿ok? Yo les pedí que en estas gráficas ustedes me tuvieran que determinar dos cosas, chicos, que me tuvieran que determinar, además de graficarla, a divisiones de 15 en 15 grados, y también se las puse a graficar a divisiones de 45 en 45 grados, les pedí que me señalaran el periodo, el desfase y la amplitud de la función. Periodo, desfase y amplitud. Entonces les voy a explicar rápidamente a qué me refiero con eso. Chicos, esta función va a continuar, es decir, si siguiéramos graficando y graficando y graficando, entonces ya no daremos una sola vuelta, sino que seguiremos dando otra vuelta y otra vuelta y otra vuelta y todas las que queramos si prolongamos obviamente el papel. Ella es una función infinita que se va a seguir, repite y repite y repite. Pero entonces uno puede determinar sus tres elementos. El primero es la amplitud. ¿Qué es la amplitud? La amplitud es qué tanto sube y qué tanto baja. Resulta que en un círculo unitario, y esto ya lo habíamos hablado en una guía anterior, el radio de un círculo unitario es la unidad. Y el radio es el segmento que va desde el cero del círculo unitario hasta cualquiera de sus extremos. O sea que esto mide 1, esto mide 1, esto mide 1 y esto mide 1. Los radios, todos los radios van a medir 1, o sea, cada uno de estos segmentos rojos que yo he trazado en cada uno de mis cuadrantes van a medir 1, ¿cierto? Porque todos son obviamente radios. Entonces, si tú notas, ¿qué es lo máximo que va a subir esta función? Lo máximo que va a subir lo va a subir en 90 grados. Y el máximo que cubre a los 90 grados es el valor del radio, fíjate, del círculo unitario, o sea, 1. Por lo tanto, este dato de acá, de tu gráfica, es 1. Y si tú quieres probarlo en una calculadora, puedes calcularle el seno a 90. Y el seno de 90 te da 1. Eso es lo máximo que va a subir. Fíjese que de ahí, de ese 1, más allá no sube el seno. Yo no la veo subiendo más. Y este valor de abajo, fíjese que se da aquí para el ángulo de ¿qué? De 270 grados, acá, corresponde al radio otra vez del círculo unitario, pero claro, está hacia abajo, por lo tanto será negativo 1 en su gráfica. Y si coge una calculadora y le saca el seno o le calcula el seno a 270, le da negativo 1. O sea que lo máximo, profe, que sube la gráfica del seno va a ser 1. Y lo mínimo que baje va a ser negativo 1, sí, siempre. Independientemente de que usted la construya de 10 en 10, de 15 en 15, de 20 en 20, de 30 en 30, de 45 en 45, siempre lo máximo que va a subir es 1 y lo mínimo que va a bajar es negativo 1, que corresponden a los radios de su círculo unitario a los 90 grados y a los 270, que se toma negativo 1 es porque está abriendo hacia abajo, ¿sí? Ya no está subiendo, sino que está abriendo hacia abajo el seno. Bien, o sea que en la amplitud usted me va a colocar 1 y negativo 1. Eso es lo que usted me escribe, siempre. 1 y negativo 1. Fíjese, ahí ya le estoy ayudando con eso. Ahora, vamos con el periodo. ¿Qué es el periodo? Chicos, el periodo corresponde a el ángulo en el que se vuelve a repetir la función. ¿Cuándo se vuelve a repetir? Cuando ha hecho esto. Subir, bajar y volver al mismo punto. O sea, cuando ha completado una vuelta completa, valga la redundancia. Cuando complete una vuelta completa y se pueda volver a repetir y seguir exactamente esto mismo y esto mismo, o sea, cuando la función haga esto, terminó una vuelta. Ahí es un periodo. Luego va a continuar 2 vueltas, luego va a continuar 3 vueltas y así sucesivamente, porque ella se repite. Pero cuando termine un ciclo, ¿sí? O sea, termine de empezar en 0, subir a un máximo, volver a 0, bajar a un mínimo y volver a 0, cuando haga eso, terminó un periodo. ¿Y en qué ángulo termina el periodo del seno? En 360 grados, o sea que el periodo será 360 grados. Eso es lo que siempre escribes. 360, siempre va a ser ese el periodo del seno, de la función senoidal. Así la armes o la construyas para ángulos de 10 en 10, de 15 en 15, de 20 en 20, de 30 en 30, de 45 en 45, siempre su periodo va a ser a 360 grados. ¿Listo? Y por último les estoy pidiendo el desfase. Entonces,
Para hallar el desfase hay una fórmula muy sencilla, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo que decirles es que ustedes están graficando la función y igual al seno de alfa. ¿Listo? Entonces, para hallar el desfase tienen que seguir la siguiente ecuación. La fórmula para hallar el desfase, teniendo en cuenta que usted está graficando esta función y igual a seno de alfa, es la siguiente. Para la función general y igual a seno de alfa más gamma, ¿sí? Este gamma es uno de los elementos que va a tener que tener en cuenta en su fórmula para el desfase, este gamma, o sea, lo que se le agrega al ángulo. Y además de eso, va a tener que tener en cuenta al compañero, o sea, al valor numérico que se esté multiplicando por su ángulo alfa. ¿Listo? Esto se llama coeficiente. El coeficiente o el valor numérico que acompaña a alfa es uno de los elementos que tiene que tener en cuenta en esta ecuación. ¿Listo? Y este gamma es el otro término, ¿ok? Que es el ángulo agregado o el ángulo inicial. ¿Listo? Esos son los dos elementos que tiene que tener en cuenta para hallar el desfase. Pero bueno, profe, ¿y cuál es la fórmula del desfase? Entonces, el desfase se halla mediante la división de gamma, que es el ángulo agregado, sobre el coeficiente de alfa. ¿Ok? Esa es la fórmula. Gamma sobre el coeficiente de alfa. No se le vaya a olvidar, por favor. Esta es la fórmula para el desfase. Bueno, profe, pero en nuestra función nosotros no tenemos a gamma. Exacto, no tenemos gamma porque no le estamos agregando nada a este ángulo. ¿Y cuál sería el coeficiente de nuestro ángulo? ¿No es ninguno? No, sí, claro que es 1. Es el valor de la unidad, precisamente 1, porque si fuera 0, pues 0 por alfa da 0. Entonces no tendría sentido. El número que acompaña aquí, aunque no se escriba a alfa, es un 1. O sea que tú sí tienes coeficiente de alfa, es 1. ¿Y tienes agregado, ángulo agregado o sumado? No, por lo tanto tu gamma es 0. O sea que tu desfase sería igual a 0, que es tu ángulo agregado, sobre 1. ¿Y cuánto te da 0 dividido entre 1? 0 dividido 1 te da 0. Eso quiere decir que tú no tienes desfase, ¿ok? Y regularmente esto va a pasar en todas las funciones que ustedes tienen que graficar, que están denotadas desde obviamente la forma más sencilla o estándar, que es simplemente la función del ángulo directamente, sin ningún agregado. Por eso siempre el ángulo agregado pues les va a dar 0, ¿ok? Bien, perfecto. Esas son las 3 características que yo les pedí. Yo les dije, por favor, dibujen el seno, la función senoidal, para cada 15 grados y para cada 45 grados. Y determinen la amplitud, que siempre van a tener que escribir esto, 1 y menos 1, el máximo y el mínimo, ¿cierto? El periodo, que siempre va a ser cuando se vuelve a repetir, obviamente, la función, que va a ser 360 grados, y el desfase, que siempre les va a dar 0 para funciones originales o de tamaño estándar, donde no hay ángulo de agregación, donde no hay gamma. Y entonces el desfase le quedaría 0 al no haber ángulo agregado sobre 1, donde 1 es el coeficiente de ¿quién? De su ángulo que está sobre el eje horizontal, su ángulo alfa. Entonces 0 sobre 1 pues siempre les va a dar 0. Estas 3 características más la gráfica es lo que yo le voy a calificar, 4 cosas. ¿Listo? ¿Cuántas gráficas tiene que hacer? 2. O sea que a las 2 les tiene que escribir esta característica. Profe, ¿yo puedo dibujar aquí mismo la otra? Sí, claro, la puede trabajar con otro color. Solo tenga en cuenta que como las subdivisiones le van a cambiar, ya no van a ser de 15 en 15, sino de 45 en 45, pues obviamente solo cuenta con esos puntos. Yo voy a hacer la segunda gráfica a 30 grados. Para explicarle simplemente a qué me refiero, que debe contar solo con esos puntos y con esos ángulos, para qué contar con los demás. ¿Listo? Entre más grande sea el ángulo que yo le pida a trabajar de separación, pues menos puntos va a tener. ¿Listo? Y más corta puede ser obviamente la graficación. Ya en los próximos videos yo me tomé aquí bastante tiempo para explicarle cómo dibujaba, cómo hacía las rectas, cómo ponía los números
o los valores de los ángulos, cómo hacía su plano cartesiano, cómo ponía aquí los ángulos en el eje X, y le fui mostrando cómo construir con las rectas horizontales salientes del transportador, intersecadas o cortadas con las verticales salientes de cada ángulo de su plano cartesiano y de su eje X, y formar los punticos que luego nos daban origen a la función seno. Ya en el otro video yo ya voy a contar con mi transportador y con mi plano para entrar de una vez a graficar. Esta explicación así todito total la voy a hacer es en la primera gráfica de cada función. Entonces a los 10 grados, cada 10 grados para el seno, cada 10 grados para el coseno, para la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. La otra sí la voy a hacer obviamente ya contando con esta información lista para no tardarme mucho. ¿Listo? Bien, por favor, eso sería todo. Es necesario que este video sí lo vea completo. ¿Por qué? Porque pues aquí está bien explicadito lo que tiene que hacer con la graficación.